que el MAS está perdiendo e instó a sus bases a tomar previsiones. Sí, es una preocupación que compartimos nosotros también. El 21 de febrero fue una debilidad del movimiento al socialismo, fue una debilidad de los dirigentes y obviamente de los diputados y senadores. Nos toca también a nosotros asumir esta debilidad. ¿Y ustedes creen que la oposición está más hábil en esta área? Ellos han traído 14 especialistas en este tema. De México, dicen, se indagó quiénes fueron los que inventaron el tema de la señora Zapata. Quienes hicieron creer la mentira, por ejemplo, en torno a la constitución política del Estado. Pero esencialmente, ¿a qué le tiene el presidente Evo Morales? ¿A la guerra sucia? ¿A los fake news? Es decir, hay un montón de cosas en el ciberespacio que podrían afectar su credibilidad o al proceso de cambio. Quienes son entendidos en la materia explican que hay diferentes estrategias para poder hacer guerra sucia a empresas, gobiernos y personas. Entre las más utilizadas están los fake news, que son noticias falsas que empiezan a circular a través de WhatsApp, Facebook y Twitter, haciendo creer a la gran mayoría de las personas que estos datos son comprobados. También están las campañas de desprestigio, donde los seguidores falsos, conocidos como bots, empiezan a criticar a sus víctimas, haciendo creer al público en general que esa persona o empresa es realmente resistida por la sociedad. Y también están los populares memes, cuyo ingrediente principal es el humor y la ocurrencia para hacer quedar en ridículo a una persona o situación, y que según los especialistas también son muy efectivas. Y como vieron, estas son solo algunas de las técnicas que utilizan los especialistas para ayudar a candidatos, gobiernos o empresas en todo el mundo. Esto también el gobierno ha dicho que destinará una cierta cantidad de dinero, lo que es criticado por la oposición. El problema de las redes sociales no se puede entender como si fuera un campo de batalla, sino como un mecanismo del mundo libre para que la población pueda expresarse con total libertad. Lo cierto es que la preocupación del MAS es justificada, ya que en el mundo entero el nuevo campo de batalla de los partidos políticos y las elecciones en todos los países es el digital, y donde quien sabe manejarse mejor es quien gana la contienda, y el último gran ejemplo es Jair Bolsonaro en Brasil. Un tema que le preocupa al presidente Morales. Por la guerra digital podemos perder las elecciones. Bueno, el presidente está convencido de que va a ser candidato y lo afirma y lo reafirma obviamente también a través de este contacto que tenía con sus bases. Es un acto público. El presidente habla de la guerra digital, habla de que las guerras digitales pueden hacer perder elecciones y repito, él asume que es candidato ya en este momento y asume y ha dicho que él quiere ser candidato y ha decidido ser candidato, pero se muestra preocupado y por primera vez se lo escucha decir que tienen una desventaja en redes sociales. ¿Qué es una guerra digital? Esta noche vamos a hablar del tema aquí en Que No Me Pierda. ¿Puede el tema digital, pueden las redes sociales en estos tiempos hacer cambiar al electorado su posición, hacer influir de una forma en la que definitivamente se pueda ganar o perder una elección? Hoy quiero agradecer la presencia de Giovanni Gamarra, que es vicepresidente comercial de Cisneros Interactive, que nos acompaña y nos va a ayudar a entender esta noche qué es una guerra digital, a dónde llega, si se aplica también en la política. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, hoy las redes sociales son una herramienta indispensable en cualquier contienda, en cualquier escenario, tanto comercial como político, ¿no? Básicamente, por la penetración que tiene y el uso y la frecuencia de uso que tienen estas redes en todo el mundo, y Bolivia no es la excepción. Por eso es importante que se pueda establecer estrategias, ¿no? Y hay, como en todo, como es en la política, hay estrategias tanto positivas, reactivas, y contrarias. Ahora, Giovanni, vamos a hablar de qué es una guerra digital, hasta dónde influye en la gente, o sea, por qué es tan poderoso hoy por hoy el tema digital. Manfredo nos va a ayudar también, Manfredo Bravo, que es analista político, a entenderle desde el plano de vista político, efectivamente, lo que ha dicho el primer mandatario, que creo que es la primera vez que se lo escucha admitir esto públicamente. Manfredo, bienvenido. Muchísimas gracias, Cecilia, un placer aquí compartir el set. Claro, evidentemente, hoy uno de los instrumentos de más media que más utilizados son las redes digitales, ¿no? Los jóvenes, que son los denominados millennials, son los que viven prácticamente, dependen prácticamente de todos los instrumentos que hoy nos ofrece la tecnología, que
por el desarrollo tecnológico, hoy se concentran en ese aparatito que tiene usted sobre la mesa que se llama el celular. ¿Pero es solo los jóvenes? Son los que más utilizan las redes sociales, ¿no? Las redes digitales. Y la gente mayor también en un importante porcentaje, pero son la relación de la persona adulta estamos hablando aquella persona que pasa los 55 años, es mucho menor que aquel joven que está entre los 18 y 35 años, que prácticamente trabaja con el instrumento, vive y se relaciona a través de un instrumento digital hoy denominado celular. Fíjate. Claro, pero la implicancia, digamos, si estamos hablando que son los jóvenes, ¿no? Jóvenes, digamos, activos también en el voto. Claro, evidentemente. Hoy la población votante joven se calcula en este país en aproximadamente el 45% del total del universo votante. Estamos hablando jóvenes entendido en un rango entre los 18 y 35 años. ¿Serán entonces estos jóvenes los que definen la próxima elección? Van a definir el resultado Bien. De la próxima elección, y son los que están activamente y permanentemente vinculados a estos nuevos aparatos digitales que nos permiten tener información al día, inmediata, y todo tipo de información, como ya lo mencionaba el técnico. Ahora nos va a contar Giovanni qué es una guerra digital, cómo se encara esto, ¿no?, en las redes sociales. ¿Usted cree, porque en el MAS lo admitían, que el 21 de febrero, en este referéndum que hubo, el presidente lo perdió, el MAS lo perdió por una supuesta guerra digital? Bueno, aquí hay dos cosas. Evidentemente, todo lo que significaron las redes sociales para la elección del 21 de febrero fueron parte importante en la determinación del voto. ¿Importante o determinante? Casi determinante, porque también todavía en los estudios que se hacen, la televisión sigue siendo un medio importante de influencia, ¿no? Pero creo yo, y creo que todo el mundo comparte lo mismo, el uso de estas nuevas tecnologías digitales, hoy por hoy, se han convertido en un instrumento casi fundamental a la hora de poder dirigir y no solamente estamos hablando de masa electoral, sino estamos hablando cualquier tipo de campaña, ¿no? Y evidentemente se convierte hoy en un elemento estratégico a la hora de definir una campaña electoral, políticamente electoral. ¿Qué es una guerra digital, Giovanni? Bueno, la guerra digital, como dice su nombre, es poder encarar con diferentes estrategias para poder debilitar a un oponente, como dice la guerra, ¿no? Que se puede aplicar no solo en política, claro, en cualquier ámbito. En lo comercial. En lo comercial, digamos, también, ¿no? Pero a nivel, una guerra política tiene diferentes matices, tanto el yo venderme, ¿no? El vender mi estrategia, mi plan o mi propuesta de gobierno, al elector o al que está todavía dudando, por un lado, y tienes la otra cara, que es la cara negativa, por así decirlo, de la guerra, que es el tema de los trolls, que no necesariamente son opositores, sino simplemente son trolls o bots, ¿no? Relacionados a que hacen comentarios, que te generan memes, cuentas falsas. Y a propósito de eso, o sea, ¿una guerra digital es lo mismo que el bullying cibernético? Tiene los mismos componentes, porque al final es debilitar de una manera negativa a ya sea a un partido, a una al personalidad, objetivo, digamos, al objetivo. O sea, y se aplica aquí también la frase que habitualmente uno aplica en la vida real, que en la guerra y el amor todo vale. Exacto, y en la política todo se vale. En lo digital también. Sí. Pero para que exista una guerra, digamos, tendría que haber un ida y vuelta, ¿no? Entonces, ¿se le llama guerra digital porque hay un ida y vuelta? Sí, definitivamente sí. O sea, siempre vas a haber una respuesta, ya sea más agresiva o más suave, pero siempre va a haber una respuesta por parte por el lado de ambas partes. Manfredo, ¿y por eso es que el gobierno quiere gastar 5 millones de bolivianos para contrarrestar esta guerra digital? O sea, o para entrar en la guerra digital. Bueno, en primer lugar no debería hacerlo, porque son recursos públicos que se van a aplicar en una campaña de un candidato que está en ejercicio de debería poder. Salir del MAS. Debería salir del bolsillo del MAS. Segundo, evidentemente, ¿no es cierto? Están preocupados porque
la capacidad de administrar estas redes, la capacidad de manejar estas redes, la capacidad de generar información a partir de estas redes es fundamental. No nos olvidemos que la política funciona a partir de percepciones, y las percepciones son imágenes que se construye el ciudadano acerca de un candidato, de una gestión pública, de una política pública. Entonces, cómo se administra esta información, cómo se la presenta al electorado en un instrumento, en un medio prácticamente que hace parte de la vida cotidiana del ciudadano, evidentemente que influye. Por eso es la preocupación. Y la otra gran preocupación es que, fíjate vos, Cecilia, que el voto se construye, el voto que va a determinar prácticamente quién va a ganar la elección en urbes tan grandes como las nuestras es el voto urbano. Y el voto urbano, es decir, de las ciudades que tienen acceso primero a las señales con las cuales funcionan estos instrumentos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen prácticamente el acceso a la información al minuto. Yo prácticamente a veces me enloquezco, como trabajo en la universidad, asesoro a algunos partidos políticos, asesoro a algunos candidatos. Entonces, mi teléfono queda absolutamente saturado. A veces no tengo tiempo, el WhatsApp, en las redes sociales, no tengo tiempo de ver el cúmulo de información. Y como bien decía, ahí ya viene la habilidad de los especialistas en el manejo de la información, cómo la presento la información, cómo creo información, cómo especulo con la información. ¿Cómo ataco con la información? Claro, lo que pasa es que todo esto se construye con un objetivo, ya sea para hacer crecer una figura, una personalidad, como también para debilitarlo. Y ahí va a jugar también, claro, no determina finalmente el resultado de una elección la red, sino también los perfiles de los candidatos. Nosotros en ciencia política y en marketing político mucho se maneja los positivos, los negativos de los candidatos, quién puede crecer, quién no puede crecer. Entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, tumbar por la red a un candidato que tiene mucho negativo, ¿no es cierto? Porque es más vulnerable. Y es mucho también más fácil hacer crecer un candidato que tiene mucho positivo, o sea, que no tiene prácticamente una percepción negativa en la población electoral, que a un candidato que tiene un peso relativo importante de negativo. Pero ahí tengo una observación yo, Manfredo, y tiene que ver con lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo. Hablamos de un candidato que no tenía una cosa negativa, sino tenía miles de cosas negativas, cientos de antecedentes negativos, digamos, en su forma de expresarse en estos tiempos, en sus reacciones y en sus posturas tan radicales. Pero a pesar de eso, Bolsonaro ganó en Brasil. No, pero una cosa es que, a ver, aquí hay que distinguir a qué negativo nos estamos refiriendo, ¿no? Una persona, como el caso de Bolsonaro, puede tener formas de expresión negativa, pero no tiene una carga política negativa que frene su posibilidad de crecimiento. Corrupción, por ejemplo. Corrupción, ¿no? Porque quienes manejan este tipo de información también tienen que hacer un estudio, nosotros llamamos un estudio de expectativas de la gente y construir los mensajes. Es como hacer una campaña, ya sea publicitaria en el caso de una empresa o de un producto, y hacer hacer cualquier otro tipo de campaña. Pero se utilizó, por ejemplo, en el caso de él, se utilizaron estas frases para decir que si él llegaba al poder, sí, ¿no? Pero había ya una percepción del electorado crítica, tenía mucho más negativos, tenía los candidatos de la oposición, tenían mucho menos posibilidades de crecer. En cambio, este candidato Bolsonaro, a pesar de haber tenido... Poco se conocía de Bolsonaro. Bolsonaro tenía una tradición de diputado poco dinámico en la actividad política, un diputado de un estado con muy poco protagonismo, que de la noche a la mañana aparece. Y que utilizó las redes sociales, pero a su favor totalmente, ¿no? Entonces, como no había una percepción generalizada de elementos negativos que cargara encima de la imagen de ese candidato, fue fácil hacerlo levantar, ¿no? Y acotando un poco lo dice Manfredo,
algo importante que también manejó Bolsonaro, lo hizo Trump en su campaña también, fue el tema de generar la comunicación, o sea, decirle a la gente lo que quería escuchar. Claro. Entonces esa es la ventaja también tienen las redes, que te permiten microsegmentar la comunicación. O sea, al mismo ¿Qué es tiempo... eso? ¿Qué es microsegmentar la que puedes comunicación, dar, Giovanni? que puedes generar, por ejemplo, mensajes de manera simultánea a diferentes regiones, por ejemplo, con los problemas que afectan a esa región específica. Por ejemplo, Seguridad. digamos, seguridad ciudadana, agua, ¿no? Entonces puedes estar hablando al mismo tiempo de todos los temas, pero generando una influencia, realmente tocándole la fibra a ese sector, a esa población, en base a lo que ellos... Y esa ventaja, por ejemplo, interesante, el Facebook tiene esa capacidad. Uno puede definir, poner un video corto y decir, quiero que este video llegue a chicos entre 18 y 25 años. Segmentar a la Exacto. gente a la que va a llegar, Claro. ¿no? Eso tiene De- Facebook. ¿Qué más? De ciudades, etcétera. Exacto. El tema de la segmentación también, el tema de los horarios es importante, el tema de los segmentos, como decías, así es, padres de familia tienen otro tipo, o sea, en O sea, política yo quiero, por ejemplo, que de redes se manejan matrices. este video le llegue al voto joven que decía Sí. Manfredo, que va a definir, por ejemplo, entre 18 y 35 años. Claro, Facebook. Claro, te- y dentro de hombres, 18 a mujeres. 35 años tienes diferentes, Sí. o sea, de 18 a 24 tienes otras necesidades que el que tiene tal vez 25 a 34. Entonces, y Facebook hoy en Bolivia es fuerte, tiene 6.7 millones de usuarios activos, 5.5 millones diarios. El 75% de la base de Facebook está entre 18 y 34 años. ¿Y aquí en Bolivia? Por eso en Bolivia. Acá. En Bolivia, exacto. Increíble. Entre 18 y 34 años tienes el 75% de la base, una penetración urbana del 99% y en general 93% de penetración sobre usuarios activos de Internet, ¿no? Sobre usuarios de Internet. Entonces realmente es una herramienta potente. Y cabe destacar que, para las personas que están escuchando, que los likes en política no necesariamente son votantes, los followers no necesariamente son seguidores del partido, ni los trolls son necesariamente opositores. Entonces lo que tienen que hacer las plataformas, lo que tienen que hacer los que vayan a la contienda electoral, tienen que jugar mucho con la segmentación, acercarse a la gente, evitar caer en la carga negativa, porque lo negativo tiene reacciones negativas y a la gente tiene ya animadversión a la parte negativa. Pero yo, por ejemplo, le pregunto a Giovanni, yo pensé que los likes, por ejemplo, y en el tema político también podían definir, bueno, sí, este candidato con este video, esta propuesta, está cayendo bien. Claro, en la prueba AB que se llama, por ejemplo, puedes lanzar 2 mensajes al mismo tiempo, al mismo público, y ver el que tiene mayor cantidad de likes, te puede determinar una mayor afinidad. Exacto. Pero no necesariamente te puede asegurar que esa gente que dio like vote por ti. Entonces, lo mismo pasa a nivel comercial, o sea, no necesariamente si tienes más likes en una publicación, quiere decir que vas a tener una rotación en tu inventario si vendes algo. Exactamente. Entonces, no hay una correlación, o sea, hay muchos estudios que demuestran eso, no hay una correlación entre que un like sea una venta o un voto y que un fan sea realmente un votante o un comprador. O sea, Ahora, Y entonces- lo interesante del Facebook, por ejemplo, es primero que te vas dando cuenta del efecto del mensaje, ¿no es cierto? Inmediatamente, y podés reorientar el mensaje de manera muy rápida y también. en tiempo real. En porque tiempo las real. Vas estadísticas que te lanzan construyendo permanentemente el mensaje y te vas dando cuenta qué tipo de mensaje es el que está impactando de mayor o menor medida en ciertos segmentos. Y podés ir construyendo ya inclusive lo que nosotros denominamos una historia que pueda generar un impacto importante en el público o en la población que yo estoy buscando. Es un llegar. medidor en tiempo real. Así es, O sea, te definitivamente. está midiendo lo que vas haciendo en ese instante. Exacto, o sea, tiene la capacidad de generar, incluso generar encuestas en tiempo real, encuestas por segmentos, encuestas por departamento, por región, por zona. Claro. Acá puede hacer una campaña para el Plan 3000, al mismo tiempo una campaña para la zona norte de la ciudad. Por ejemplo, Facebook tiene esa posibilidad ahora, ¿no? De Sí. hacerte encuestas, Sí. inclusive, ¿no? Podés generar las encuestas inmediatamente. Exacto. ¿Y el WhatsApp? El WhatsApp es una herramienta fundamental también para el tema electoral, para la difusión de los mensajes. Es muy personal, entonces te acerca y te fideliza. Fideliza al elector hablando ¿Cuál de es la sobre el tema diferencia, digamos, del WhatsApp con el Facebook? Y en su momento, digamos, ¿no? En Estados Unidos fue el Twitter. Creo que aquí la incidencia del Twitter es mucho menor. Es mucho. Pero Facebook y WhatsApp, que creo que son las redes más utilizadas. Sí, definitivamente
La diferencia, como te comentaba, es que con WhatsApp es muy personal, se generan cadenas, se viralizan las cadenas de mensajes y eso ya depende que si yo lo recibo, yo lo puedo o tenerlo en mi celular o seguirlo compartiendo con otros grupos. ¿El WhatsApp puede ser más utilizado para hacer guerra sucia? Creo que cualquier plataforma, ya sea Facebook, WhatsApp, Twitter, se pueden utilizar de una buena o una forma negativa. Pero yo digo, en el WhatsApp, por ejemplo, que se viraliza tan rápido, ahora le voy a Sí. preguntar su opinión a Manfredo también, quizás esto de generar el temor en la gente, el terrorismo, lanzando un mensaje o una noticia que decíamos, las fake news, que son noticias falsas, que puedan llegar a través del WhatsApp, se viraliza más rápido, creo, ¿no? Sí, o sea, ambas plataformas, al ser tan utilizadas, una frecuencia de más de 30 veces al día, por los bolivianos promedio, tiene ese efecto. ¿Cuál se utiliza más? El WhatsApp. El WhatsApp. El WhatsApp. Aquí en Bolivia. Sí. Sí, el WhatsApp y el instrumento de comunicación más importante para estos temas políticos. ¿Qué nos permite el WhatsApp? Que, bueno, yo no manejo tanto el Facebook. Yo tengo mis alumnos que son capísimos para usar el Facebook, ¿no? Yo tengo mi cuenta, pero lo que más utilizo es el WhatsApp porque eso me permite crear redes. Por ejemplo, nosotros en la universidad, ahora estamos en campañas electorales en la universidad, se crean redes en torno a una determinada candidatura. Cada chico maneja 10 chicos, manejan en una cuenta de WhatsApp. Redes que manejan otras redes, exactamente, digamos, ¿no? entonces Sí. es una forma muy dinámica para viralizar, si queremos llamarlo en términos cibernéticos, ¿no es cierto? Sí. Viralizar una información que puede ser positiva o que puede ser negativa, una cualidad. Ya los videos inclusive, ya sabemos cómo administrar los videos en el caso del WhatsApp, que no duren más de 10 segundos, ¿no es cierto? Entonces se pueden ya... ¿Cuánto debería durar un video en WhatsApp? En WhatsApp máximo entre 8 y 10 segundos. Políticamente, o sea, video político. Entre 8 y 10 segundos. Facebook? En Facebook da para tener un poquito más, porque se puede tener hasta 15, 20 segundos lo que para dura, que impacte. Para que impacte, ¿no? Pero en el WhatsApp, como la gente llega tanto a información, entonces la gente aprieta, revisa, a veces no lee, ¿no? O lee lo que le interesa. Entonces si se acompaña con toda una estrategia de llamar la atención, un video, por ejemplo, siempre te va a dar para que lo abra. Entonces, yo creo que el WhatsApp hoy por hoy se ha convertido en el instrumento más importante para hacer política. Yo vuelvo al ejemplo Bolsonaro, que Bolsonaro creo que utilizó más WhatsApp que Facebook, en este caso. Sí. Invirtió nada en los medios de comunicación tradicionales y toda su inversión la hizo en redes sociales, ¿no? Así es. Así sí, pueden ver. Así fue. O sea, como te digo, el tema de WhatsApp es muy importante, te genera redes. Su pequeño contra es que a veces genera una miopía porque estás solamente en o sea, pequeños grupos donde se viralizan y todos están a favor de esa persona y se viraliza ahí mismo, ¿no? Con Facebook tienes el detractor, o sea, es visible, es mucho más público, entonces tienes los detractores que también te hacen las consultas o te responden al mensaje, entonces es mucho más social Facebook en ese sentido, pero sí, efectivamente, una buena estrategia tiene que combinar ambas plataformas. En el caso, no sé, de los políticos, si alguno de los dos quiere contestar, ya sea Giovanni si puede o Manfredo, por ejemplo, no se ve, hay mucho manejo, digamos, no detrás en el tema de redes sociales, gente que efectivamente se la contrata para esto, pero el cara a cara, digamos, ¿no le tienen miedo los políticos a hacer una transmisión en vivo? Yo creo que el político de alguna manera está muy familiarizado con el tema de exponerse públicamente, ¿no? Yo no creo que el político que le tenga miedo en hacer una transmisión. Yo veo pocas transmisiones en vivo de los políticos aquí en Bolivia. Lo que pasa es la falta de costumbre en el o miedo. Sí, yo creo que les da miedo salir un poco del molde. Okay. Les da miedo salir un poco del molde de hablar, de la formalidad. Miedo a que te ataquen mientras estás transmitiendo, a que te cuestionen. Sí, o cambiar un poco tu forma de hablar, porque al final, al hablar un solo mensaje para todos, en redes no es así. O sea, tal vez en televisión tienes una oportunidad de estar al aire y hablas para todos por igual. En cambio, en redes tienes que hacer diferentes tipos de mensajes y acercamientos.
lo hicieron en las elecciones en Colombia, lo hicieron también en las elecciones de Brasil. Entonces, dependiendo a qué público vas a hablarle, ya sea en vivo o con un video pregrabado, tu mensaje tiene que ser muy contundente y claro en el lenguaje de la persona con la que vayas a hablar. Entonces, además, eso es importante. Además, no nos olvidemos que en una campaña electoral es muy importante la forma como vas a presentar al candidato. El marketing en eso te exige muchísimo. Cuando estás de candidato, un buen asesor de marketing no te va a dejar salir a dar un discurso abierto, improvisado, porque tenés que construir una imagen. Entonces hay muchas posibilidades de fallar en una cuestión improvisada. Siempre se va a cuidar la imagen, porque al final de cuentas la imagen también es un producto que se vende. Pero deberían responder, por ejemplo, a sus seguidores, hay estrategias para sí, hacer las respuestas en vivo. No es que, pero hay que ser sincero, no es que el candidato se sienta a responder, claro, ¿no? Pero hay equipos de trabajo que hablan en nombre del candidato y a vos te llega la información como si te estuviera... ¿Esos son los guerreros digitales? Claro. No, son los planificadores digitales, claro, los asesores digitales, los community managers. Y en vivo hay formas de filtrar, o sea, hay herramientas que te permiten, justamente teniendo a un equipo de personas, ok, esta pregunta, la pregunta B, se la lanzan a la pantalla y el candidato está hablando y responde la pregunta que pueden responder. Tenés que tener un buen equipo atrás. O sea, tienes que tener equipo con conocimiento sobre las herramientas. ¿Y hay ese tipo de equipos aquí, Giovanni, en Bolivia? ¿Hay ese tipo de gente en Bolivia? Hemos visto bastantes personas que están ya... Nosotros estamos ya 2 años tratando de educar sobre las herramientas de Facebook en el país y hemos visto diferentes agencias que han empezado a madurar, agencias que están maduras ya en el tema comercial. En el ámbito político están empezando a ver, o sea, esta época es como que recién están empezando a... No hay experiencia, ¿no? Sí. Pero funcionan, las redes, sobre todo funciona la capacidad de dinamizar una información, la capacidad de dinamizar un mensaje, la capacidad de comunicar algo, porque sí están los comunicadores, o sea, hay equipos de comunicadores capísimos en el tema político, entonces... van construyendo lo que llamamos nosotros, y ustedes los comunicadores también conocen, las cajas de mensajes, ¿no es cierto? En política son fundamentales las cajas de mensajes. Yo quiero dar un mensaje sobre un determinado aspecto de la coyuntura política, construyo el mensaje en lo largo. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que ese mensaje en 1 hora lo tenés en los millones que están detrás del celular, ¿no? Le voy a preguntar a Alfredo y a ver si se atreve a decir, en esta próxima elección, ¿va a ser fundamental manejar redes sociales? Sí, es decir, un candidato que no maneje redes sociales, definitivamente, ¿puede perder la elección? Exactamente, definitivamente. Y más que todo, a ver, dentro de lo que son las candidaturas, por ejemplo, hay candidaturas que, de acuerdo a la carga, porque... cuando uno se lanza un candidato hay que medir los positivos, los negativos, dónde puedo hacerlo crecer, dónde puedo inclusive enfrentar al otro candidato para que no crezca. Y acá en esta elección van a haber 8 candidaturas, al menos como ser presidente. Hay 2 alianzas y van a haber 6 partidos que van a ir solos. Aparentemente, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que va a primar? Va a primar, yo estoy convencido que en esta elección no van a primar las siglas políticas, ni el nombre, van a primar las figuras. Y en torno a las figuras se van a ir construyendo imágenes. Hay figuras que son, por ejemplo, para trabajar, por ejemplo, más atractivas, porque tienen muy poca carga negativa y es fácil hacer crecer una candidatura. Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo. Yo he estado investigando, muy pocas cosas se le puede decir en contra de Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? O tenemos una candidatura que ha venido proyectando una imagen como la de Carlos Mesa dentro de la oposición, que si bien está muy bien posicionado, el propio gobierno se está encargando de crearle sus negativos, además de ciertos negativos que ya frenan la posibilidad de crecimiento. Y el propio gobierno, que tiene ya una carga negativa bastante fuerte, porque de tener una preferencia electoral del 68%. Por eso la preocupación del presidente. Entonces, las redes sociales, por ejemplo, se convierte en un instrumento muy interesante para hacer crecer o afectar o frenar el crecimiento de los candidatos.
¿no? Y ahí, obviamente, no es que esto es un tema mágico, que porque se maneja más las redes sociales va a crecer más el candidato. Tiene también, las candidaturas tienen sus propios pesos que les permiten crecer con mayor facilidad o estancarse con mayor facilidad. Allá que habló de nombres, Manfredo, en este caso, por ejemplo, Carlos Mesa. Carlos Mesa se creó una plataforma de YouTube para lanzar sus mensajes a través de la plataforma, un canal personal, y dijo que va a lanzar todos sus mensajes. De hecho, ahí anunció que iba a ser candidato y los medios después lo replican de ahí. YouTube no es una herramienta muy utilizada. YouTube sirve para enganchar, digamos, en las otras plataformas. Depende también de qué tipo de mensajes dejen el YouTube. Yo uso mucho YouTube, por ejemplo, para dar clases, y doy clases a distancia. Utilizo YouTube, pero en una campaña no va a ser muy efectivo. No. Yo no creo que vaya a ser muy efectivo. O sea, ahí tiene su lógica. O sea, YouTube necesitas tener una conexión más estable de internet, Claro. por lo general fija, y la penetración de Así internet es. fijo no pasa el 12%. Yo creo que ahí, O sea que no, es internet no, móvil, no claro. es, digamos, una buena No, ahí Legítimo idea. hacer videos muy cortos. claro, ahí le está pelando Carlos sí. Mesa, por ejemplo. Quizá Gente- para no parcializarse con algún Lo que medio, pasa ¿no? es que, a ver, por eso la psicología del candidato también es importante. Carlos Mesa es un comunicador, ha vivido en la televisión. Y sabe que y o estás aquí. y seguramente cree que dice, Masificando con un el diseño de la mensaje. campaña donde él se lo vea como presentándose en televisión va a ser efectivo. No es así, no funciona, no es la misma lógica. Pero tuvo éxito, digamos, en los primeros mensajes que lanzó, creo, con la cantidad de vistos. Si ese mensaje lo pone en una plataforma YouTube, perdón, una plataforma Facebook, lo pone en una plataforma WhatsApp, sí, pero hay que tener en cuenta la novedad también del lanzamiento de la candidatura, ¿no? Yo me voy a aguantar, porque era un video largo, Sí. el video de la Y presentación la duraba, gente lo reenvió por WhatsApp. duraba casi 6 minutos el video, 8 claro, creo. por la 8. minutos, por la novedad yo que Lo miró entero. lo vi entero, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro que la mayoría El segundo de la mensaje gente, ya no. claro, la mayoría de la gente mira un video, ¿qué es lo que mira? Los primeros 8 o 9 segundos, después lo que le quedó en esos 8 o 9 segundos es lo que sirvió. Lo demás lo corta. El chico, por ejemplo, de 18, 25 años, Que va a votar. Nada. no se va a tirar 10 minutos escuchando un video. Sí, hay tres tipos de consumo de video. El primero se llama video on the go. El 70% son videos on the go, o deberían ser videos on the go en este caso, que son hasta 6 segundos. Entonces, 6 segundos es el tiempo que está sugerido para él. 70% de los bolivianos mira videos hasta 6 segundos, ¿no? El tiempo promedio es 5 segundos, perdón, 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. El otro video es video de interacción, que son hasta 12 segundos. Y el video que se llama lean back o relajado, estar echado, son ya videos de 15 para arriba. Es cuando tienes por lo general un internet fijo, estás en tu trabajo, El Wi-Fi. en tu casa, Wi-Fi. El correcto. Wi-Fi. Si no tenés Wi-Fi, no lo haces porque Claro. también se te Claro. va el Y consumo. yendo hacia la lógica que el 93% de los usuarios utilizan internet desde su celular, los candidatos tienen que pensar en eso. O sea, ¿dónde lo van a consumir? ¿Cómo lo van a consumir? Va a ser- Además que la mayoría, y eso lo va a corroborar él, la mayoría de la gente que usa celular en Bolivia usa el sistema pagado, no sé cómo se llama, el prepago. Uno paga una y se le acaba el 40%. crédito, se le acaba el mega, entonces no se va a gastar sus megas escuchando. No es como, digamos, nosotros que somos profesionales, que tenemos un buen salario, que podemos tener un pospago con uso de internet ilimitado, con megas ilimitados, pero la mayoría de la gente, de los 5 millones o 6 millones que tienen un celular, son gente que va y compra su tarjeta, Claro. la carga el teléfono y cuida sus megas. Exacto. A propósito de lo que decía Manfredo, que dijo Carlos Mesa le está pelando, dijo así. Sí. Con el tema de YouTube vamos a lanzar unos datos. Él tiene 14.000 seguidores en YouTube. Yo no soy candidato. Perdón, tengo- tiene 89.000 seguidores. ¿O cuánto? Ah, no, 14.000 seguidores, ahora sí lo tengo bien. 14.000. El primer video llegó a las 89.000 visualizaciones o reproducciones. El que usted vio entero y que seguramente. El segundo video, porque lanzó 2 nada más, solo tiene 5.000. Claro, Eso. O sea, si te das cuenta es menos del claro.
Y el último video, 5% de... claro, y el último video donde anuncia la alianza con Revilla solo tiene 3.000 visualizaciones. La gente se cansa, o sea, la gente... Y fíjate vos, la gente personaliza también. Ah, este candidato habla mucho. Seguro es largo el video, ya no lo abre. Sí. Y un tema también, y es importante, que solamente el orgánico, o sea, pensar que solo con el orgánico quiere decir dejarlo viral sin pagar la publicidad, o sea, sin pagar el video, para expandir sí, las campañas. Eso es pensar solamente máximo de un 10% del potencial de la visualización de ese video. Entonces, si hubieran tenido una buena estrategia de que ese mensaje quieran realmente viralizarlo, tiene que haber una estrategia de paid media o de pago, de inversión atrás de eso. Y ahí también va el hecho de, bueno, a propósito de la estrategia, pensar en que ese mismo mensaje no hubiese salido antes en los medios tradicionales, ¿no? Que era lo que hizo Bolsonaro. Bolsonaro no lanzaba, no conversaba con los medios, no lanzaba mensajes, nada, todo lo comunicaba a través de redes sociales, porque si no, ¿de qué te sirve si ya los medios tradicionales, televisión, periódico, etcétera, ya te lo comunicaron? Bolsonaro planteó una estrategia interesante. Esa estrategia. Bolsonaro creaba noticias a través de las redes, claro, y los medios lo seguían a través de las redes, exactamente. No como en el caso, por ejemplo, reciente de las alianzas, los medios replicaron antes que la lance, ¿no? Así es. Entonces ya pues la por gente... Eso, claro, pierde efecto. Pierde efecto en las redes, pierde fuerza. Claro. Mirá lo interesante que son las redes. Yo, por ejemplo, puedo convocar por las redes sociales a un acto proselitista en la plazuela de aquí del Estudiante. Y convoco a la gente y la gente llega. Los medios se enteran a través de las redes de que va a haber ese... Y van y cubren. O sea, ya el actor político ya no necesita estar con un equipo exclusivamente tomando contacto con los medios para comunicarles, pedirles que vayan a cubrir. Y todavía si además genera un escenario, genera una condición de impacto, esa cobertura se convierte en noticia. Y esa noticia, además de ya haber sido convocada a través de los medios, a través de las redes, repercute en los medios con mayor fuerza. Manfredo, le quiero agradecer muchísimo por el análisis, creo que ha sido muy interesante. Habrá que hablar de esto mucho más. Tenemos la campaña política más larga que recordemos. Ya estamos hablando de las próximas elecciones cuando falta un año todavía. Y van a haber muchas sorpresas, van a haber muchas sorpresas. Yo creo que hoy las redes van a construir candidatos pesados. ¿Van a salir candidatos de las redes? Yo creo que sí. ¿Sí? Y van a caer candidatos también a través de las redes. Bien. Gracias, Giovanni, también por haber conversado con nosotros desde lo técnico, desde el punto de vista de darnos detalles, datos que quizás no conocemos. Muchísimas gracias a Giovanni Gamarra, vicepresidente comercial de Cisnero Interactive. Muchas gracias. Lo vamos a volver a invitar. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos. Videos Bolivia. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle me gusta en nuestra página de Facebook. Videos Bolivia, el canal de noticias y videos más polémicos e impactantes de Bolivia y el mundo.